Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. ¡Comencemos! Y nuevamente muchas gracias por acompañarme aquí en tu podcast El Acelerador de Equipos. Hoy con un tema que me han estado preguntando, que me han dicho, oye Diego, ¿le sabes a esto? Y digo, porque me han dicho así de, oye, pues es que me quiero conseguir un mentor, ¿no? Y yo estoy de, mira, eso de esta palabra de mentor me suena, me suena como que tiene mucho sentido y probablemente algo te podría platicar, pero yo creo que lo que yo te puedo decir no va a ser suficiente. Entonces, recurrí a estos de los grandes recursos que tengo, que es una muy buena y muy bonita red de contactos. Y bueno, pues me acordé que tenía ahí entre mis contactos a un experto y certificador en esta metodología que es el mentoring, que ya también nos acompañó en los primeros episodios, tal vez hace unos 80 episodios. Ahí tuvimos el gusto de platicar con Ricardo Escobar, quien, bueno, pues ya tiene poquito más de 25 años hablando de estas metodologías de desarrollo personal. Él es experto en coaching de equipos, también en mentoring. Yo le tengo mucho aprecio porque me inició en estas prácticas del coaching de equipos, que es de lo que más me gusta hacer en la vida. Entonces, bueno, pues hoy te doy la bienvenida a este tu programa, El Acelerador de Equipos, Ricardo Escobar. Gracias por acompañarnos. Oh, Diego, pues encantadísimo de estar en este programa y pues bueno, metámosle acelerador al asunto, no demasiado, porque a veces por acelerar demasiado uno no ve el paisaje. Eso, qué bonito, qué bonito. Lo que le hemos platicado antes, que luego hace falta frenar para acelerar, pero bueno, ahorita platicaremos un poquito más de ello. Y fíjate, Ricardo, a mí se me hace muy interesante porque tú tienes como que una perspectiva muy amplia de estas técnicas de desarrollo, de desarrollo de personas, ¿no? Y me encanta que sepas que seas un experto en coaching, que seas experto en coaching de equipo y también en mentoring, porque luego hay una gran confusión entre una cosa y otra, y si no sé si le estoy dando feedback a alguien, o le estoy haciendo coaching, o le estoy haciendo mentoring, o si le estoy haciendo la vida imposible, ¿no? O si nomás le estoy haciendo incómodo con preguntas. Entonces, me encantaría, Ricardo, si me puedes ayudar así con lo más básico. ¿Qué fregados y con qué se come esto del mentoring? Ok, habría que ir al origen de la palabra, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿quién era mentor? Resulta que cuando en la Odisea, cuando Odiseo se va a la guerra de Troya, él tenía un hijo que se llamaba Telémaco. Y entonces, como sabía que inclusive iban a ser varios años para ir a la guerra de Troya, es más, no sabía si regresaba o no, había un anciano que se llamaba Mentor. Y entonces le dice a Mentor, te dejo a mi hijo, enséñale a ser rey. Y ese anciano era Mentor. De ahí viene el mentorizar, enséñale a ser rey. Y es una frase bien interesante, porque ¿cómo le enseñas a alguien a ser rey? Eso cómo se enseña, y eso cómo se aprende. Y entre otras, aprenderlo de alguien que no era rey, porque Mentor no era rey, Ok, pero era alguien de gran sabiduría. mira, y eso está muy interesante, ¿eh? Porque creo yo que luego, y te voy a hablar así como que del conocimiento que creo yo que es popular, ¿no? Desde un mero prejuicio mío, que a lo mejor cuando te dicen, oye, ve y consíguete un mentor, o cuando yo en las organizaciones voy, digo, no, pues es que tengo un mentor, y le digo, ¿quién es, no? No, pues mira, pues es el gerente de no sé qué área, porque yo algún día quiero ser gerente, ¿no? Y también bajo el entendimiento, ahora contrastando el entendimiento del coaching, que es una persona que te ayuda a llegar de un lado a otro, aunque no haya estado. ¿Cuál es la distinción principal entre estas dos técnicas, Ok, Ricardo? ok. Coaching y mentoring. Sí, bueno, el coaching es a corto y o mediano plazo y se trabajan temas de desempeño o temas de desarrollo de alguna competencia específica. ¿Sí? O sea, el coaching es algo específico a corto o mediano plazo. El mentoring es a largo plazo, porque Ok. en mentoring ya estamos hablando de un desarrollo integral de la persona. O sea, un proceso de mentoring puede durar 10 años o más.
Ok. El coaching, o sea, un proceso de coaching dura 3 meses, 4 meses, yo diría por muchos 6 meses. Entonces es a corto y mediano plazo y es sobre cosas muy puntuales. El mentoring es algo más integral. Coloquialmente se definía el mentoring como transmisión de experiencia, Ajá, sí, ¿sí? sí, sí. Pero va más allá de eso, porque y aquí tendríamos que hablar de los tipos de mentoring, ¿sí? Hay tres tipos principales de mentoring. Está el mentoring de patrocinio en las organizaciones. Es alguien de mucho mayor nivel que en cierto sentido te apadrina, es como tu padrino, Ujú. en el buen sentido de la palabra, te va abriendo espacios dentro de la organización, etcétera, y normalmente va muy dirigido a personas de alto potencial. Entonces te mentoriza, pero al mismo tiempo tiene influencia en generarte espacios de aprendizaje. Inclusive, por ejemplo, busca, aunque él no lo decida, que, por ejemplo, te manden un año al extranjero, a tener una experiencia en el extranjero, dentro de tu plan de carrera. Se llama mentoring de patrocinio. Es alguien que sí tiene poder de Influencia, decisión mucho. sobre Tiene que, ti, o sea, sí, no es sobre nada más ti, es de claro, y conocimiento, no solo tiene, es conocimiento, es también este poder, te empuja, digamos, de alguna manera. claro, es tu padrino, te apadrina, te abre espacios para ti y tiene que tener mucha influencia en la organización. Hay otro tipo de mentoring que se llama mentoring técnico, que es muy específico. Voy a poner un ejemplo. Um, un vendedor que acaba de entrar a una organización, de pronto lo juntan con un vendedor muy experimentado para que salga con ese vendedor muy experimentado durante un mes. Entonces lo está mentorizando específicamente en ventas, En pero esa no solo en la habilidad de. estrategia de ventas, ¿sí? Las técnicas de ventas, las vivencias, etcétera, ¿sí? Para ayudarle como a acelerar su proceso de aprendizaje en ventas. También se usa mucho en planta, ¿sí? Ujú. En planta es muy común mentoring técnico de una persona con poca experiencia con alguien de mucho más experiencia manejando una máquina. Entonces es un mentoring muy focalizado. En el mentoring técnico aquí hay algo interesante. El mentor puede ser alguien que no sea de tu organización. Lo importante es que sepa muy bien de eso para poderte mentorizar en eso específico. El mentor de patrocinio tiene que ser de tu mismo sistema porque te va a abrir espacios en ese sistema. ¿Sí? Ujú. Y hay un tercer tipo de mentoring que se llama mentoring de desarrollo. ¿Sí? Y el mentoring de desarrollo, el que te digo que puede durar mucho tiempo. Y lo que busca es el desarrollo integral de la persona. Se usa mucho para personas de alto potencial en las organizaciones. Entonces le ponen de mentor a alguien de mucha experiencia, pero también a alguien que en cierto sentido sea un buen role model, un buen modelo de lo que la persona aspira o de lo que la organización necesita que esa persona sea a mediano y largo plazo. Entonces ahí la transmisión de experiencia también agarra, digamos, se juntan cosas muy interesantes, porque yo quiero ser como esa persona o necesito ser como esa persona. Y esa posibilidad de tener charlas en privado a fondo con esa persona y de preguntarle una cantidad de cosas sobre sus vivencias, cómo llegó a lo que llegó, qué cosas aprendió sobre el camino, etcétera, es valiosísimo y aceleran mi proceso de aprendizaje. Y a su vez esa persona pues también va detectando áreas de oportunidad del mentido, del mentorizado, y hacia ahí dirige su proceso de mentoring. Alguna vez alguien decía, la diferencia entre coaching y mentoring es muy sencillo. En el coaching, el coach pregunta y el coachee responde. En cambio, en el mentoring, el mentí pregunta y el mentor responde. Esto es válido a medias, porque el mentor Ujú. no solo responde las preguntas del mentí, el mentor también le hace preguntas al mentí, pero son preguntas enfocadas a desarrollar la conciencia del mentí. Conciencia en el sentido de tener una visión mucho más amplia de mí mismo y de los retos que estoy enfrentando y de mis posibilidades. Y parte del mentoring es ayudarme a tener esa concientización. Conciencia más amplia que también me permitirá manejar más variables a la hora en la cual yo tengo que interpretar situaciones y enfrentarlas. O sea, es conciencia en un sentido amplio. Se llama mentoring de desarrollo. Ok, ese mentoring de desarrollo me sonó similar al mentoring de patrocinio con la diferencia del poder y de la influencia. Yo podría
mentorear a alguien que no está en mi sistema. Entonces, siempre y cuando yo tenga, sea un modelo a seguir, ¿va por ahí? Sí, digamos que el mentoring de patrocinio podría incluir algo de mentoring de desarrollo, porque si fuera solo patrocinio, pues es tu padrino, pero no es tu mentor. Es tu padrino dentro de la organización, pero no necesariamente es tu mentor. Si es tu mentor es porque te ayudó a aprender algo también, te ayudó en ese proceso de aprendizaje. En mentoring técnico, pues sí puede ser alguien de fuera de la organización. Lo que pasa es que tiene que ser alguien experto en aquello que tú necesitas ser mentorizado. En mentoring de desarrollo también puede ser alguien de fuera de la organización. En cierto sentido, y sin meterle elementos muy místicos al asunto, el mentor de desarrollo es un poco lo que antiguamente era el maestro y el discípulo. Ok, Si lo vemos desde ahí, es un poco eso. Por ejemplo, se da mucho en la cultura japonesa. En la cultura japonesa es muy común cuando un ejecutivo va a reuniones de alto nivel con clientes, etcétera, cuando viaja, normalmente ejecutivos ya de cierta edad, viajan con alguien muy joven y la persona muy joven no habla mucho. Uno ve como que es el que le carga las maletas, pero también está en las reuniones, toma anotaciones. Y ellos en japonés lo llaman senpai kohai, y en el fondo es maestro discípulo. Y es el mentor y el mentorizado. Y el mentorizado viaja con el mentor y lo ve negociando y luego le puede preguntar, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? y yo creo que Es muy esa es común en como la que la cultura japonesa. imagen que más se me viene, ¿no? Así como del mentor, así pienso en Yoda, ¿no? En el maestro Shifu ahí de Kung Fu Panda, ¿no? En ese tipo de relaciones que van más allá de alguien que solamente lo hace reflexionar, sino que sí le marca como que cierto camino a seguir, ¿no? Así Claro, de si quieres llegar claro. aquí, deberías hacer estas cosas, ¿no? Y pues muy bien, muy pensando en Yoda, pues le hacía preguntas Sí, sí, incomodísimas y también le daba ahí sus zapes, ¿no? Y lo hacía que lo cargara y cosas así, ¿no? claro. Pensando Oh, en esta diferencia, porque los coaches debemos generar ciertas competencias, ¿no? Debemos tener la capacidad de hacer preguntas, curiosidad genuina, observaciones, etcétera. ¿Cuáles son las características o las habilidades que debería tener un mentor? ¿Cualquiera puede ser mentor? mm, yo pensaría que cualquiera puede llegar a ser mentor, Ujú, ¿sí? Como cualquiera puede llegar a ser coach, tiene que desarrollar ciertas competencias, pero son desarrollables. Lo que no es reemplazable es lo que un autor llamaba el eros pedagógico, o sea, el amor por ser parte del desarrollo de otro. ujú, Eso sí, o lo tienes o no lo tienes, ¿sí? Entonces, ahora que dices, bueno, de las características de un mentor, un buen ejemplo de mentor, además de los que has comentado, es en Karate Kid, ¿sí? ujú, Miyagi. Fíjate que Miyagi no solo le enseñó, lo ayudó como a fortalecer sus habilidades como karateca, inclusive le enseñó trucos muy especiales, la famosa patada de la cigüeña, etcétera. En el fondo le estaba enseñando a vivirlo, le enseñó a crecer, le enseñó a perder los miedos, etcétera. O sea, le enseñó mucho más cosas que a dar mejores patadas, ¿sí? Entonces, eso es un mentor. A ver, un mentor, bueno, por un lado tiene que tener una excelente escucha, porque cuidado, la sesión de mentoring no es un mentor hablando de todas sus medallitas. Puede ser que en algún momento, pero el mentor también escucha, el mentor también tiene que generar mucha confianza para que la persona se abra. El mentor también tiene que tener apertura a aprender del mentí. Inclusive hay algo que se llama reverse coaching, como algo así como coaching al revés. Por ejemplo, de gente muy joven enseñándole a gente de cierta edad a manejar tecnología. Es como mentoring al revés. El mentor también tiene que tener una apertura, ¿sí? Porque mucho de la experiencia que le va a transmitir al mentí no solo tiene que ver con sus éxitos, también con sus fracasos. claro. Entonces tiene que ser alguien en cierto sentido humilde, ¿sí? Tiene que ser muy bueno para hacer preguntas de desarrollo, preguntas que generen reflexiones profundas. A su vez, tiene que ser bueno para contar historias, pero en el sentido de contar historias propias desde el aprendizaje que esas historias le generaron. No es la anécdota por la anécdota, y esto hay que saberlo hacer. Mm, Tiene que saber dar consejos,
Porque una cosa es el consejo, inclusive que puede ser medio impuesto de haz esto, pero cuidado con que no lo hagas. Eso es como una orden escondida, ¿sí? Al consejo que lo que busca es como abrirte la mirada frente a algo. Ni siquiera te está diciendo qué hacer y qué no hacer, sino, oye, de pronto no has tenido en cuenta tal aspecto de esta situación. O sea, es como una linterna que te permite ver más cosas que no estás viendo. No, no necesariamente es un consejo directo. Entonces, en ese sentido, el mentor tiene que ser bueno para aconsejar, bueno para contar historia. A veces hay mentores, y esto tiene que ver con estilo personal, que por ejemplo les gusta contar cuentos, pero ya ese tipo de cuentos que generan reflexión, que no es la anécdota de algo que me pasó a mí, inclusive los típicos cuentos orientales cortos que generan mucha reflexión, saberlos contar, saber trabajar aprendizajes alrededor de eso, saber retar al mentí, saber retar al mentí. Eso también es bien importante. Lo que pasa es que el retar al mentí no es exactamente como retamos los coaches al coachee de, bueno, y entonces, ¿qué sí vas a hacer? Y estos 7 siguientes días, ¿qué vas ¿Cuándo? a hacer? Claro, porque es más a corto y mediano plazo. El mentoring es más a largo plazo. Y tiene que tener ese eros pedagógico, ¿no? Como ese aprecio genuino por mentorizar y por el mentí en sí mismo. Alguien lo definió muy bonito. Coaching es una actividad, mentoring es una relación. Ok. Y es una relación que puede durar años. Mira, de mis grandes mentores, hay uno, lo conocí en 1980. Todavía estamos en contacto. Todavía me enseña cosas. Por ahí nos vemos cada 5 años, pero todavía cuando lo veo le aprendo mucho y le consulto cosas. Todavía sigue siendo mi mentor, 44 años después. Oye, y hablando de eso, o sea, porque yo luego pienso y digo, bueno, pues sí he tenido mentores, pero debe ser una relación abiertamente así, o sea, de declarar, oye, tú eres mi mentor y ahora me pongo en tus manos, o puede ser algo así como que Ok. indirecto, no sé, En cómo inicia. claro, en el contexto personal se va dando naturalmente. De pronto, tu tío fue tu gran mentor, Ujú. alguno de tus profesores, etcétera. O sea, terminaron siendo tus mentores y no había un rol oficial de mentor, sino terminaron influyendo en ti. Digamos, es una especie de mentoring informal, ¿sí? Como Aunque no lo... inconsciente, ¿no? O sea, se da. Se da, y igual es una relación que se mantiene, ¿sí? Eso es en el plano personal. En el plano organizacional, sí es un proceso planeado en el cual hay que definir quiénes van a ser los mentores, hay que definir con qué criterio los seleccionamos, para qué queremos mentores en la organización, cuál es el perfil ideal de un mentor dentro de las realidades de mi organización. Y hay que también saber escoger los mentís, porque el mentoring, aunque todo el mundo necesita un mentor, pero el mentoring no es para todo el mundo, porque el mentoring también implica una inversión de tiempo del mentor y del mentí. Entonces, por eso normalmente en una organización, ¿a quién le ponen un mentor? Sobre todo un mentor de desarrollo, a personas de alto potencial. Personas que la organización quiere como reforzar su aprendizaje y reforzar sus vínculos en la organización, para que no terminemos siendo escuela de la competencia. Entonces, sí es mucho más formal el proceso, es mucho más planeado. Por ejemplo, hay organizaciones que quieren tener mentores porque su objetivo es que el gran aprendizaje de esas personas que llevan mucho año en la organización no se lo lleven el día que se vayan. El día que se vayan, que se jubilen, Ok. que ese aprendizaje quede en la organización. Entonces es con un objetivo de aprendizaje organizacional, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese aprendizaje quede? Hay organizaciones que seleccionan mentores para fortalecer un poco el concepto de liderazgo en la organización. Entonces dicen, bueno, todo líder, trabajé con una organización el año pasado de la industria automotriz, en donde el director general y todos los directores de área tenían que formarse como mentores y tenían que tener mentís que no fueran sus colaboradores directos, porque entonces, pues las conversaciones del día a día, pues no permiten Sí, mentorizar. claro. Entonces, lo que querían era fortalecer a los líderes de su organización. Y dentro de ese fortalecimiento, todos los líderes debían ser mentores, ¿sí?
Pero también hay organizaciones, y este tipo de objetivos se van mezclando, hay organizaciones cuyo objetivo esencial es desarrollo de personas de alto potencial. Entonces, parte de desarrollar personas de alto potencial es ponerles un mentor. Me tocó trabajar con una organización muy grande mexicana, más o menos 20,000 personas, que con X criterios seleccionaron, por decirte algo, 100 personas de alto potencial. Y decían, bueno, ¿qué tipo de jefe deben tener esas 100 personas? Porque son personas de alto potencial, Ujú. deben tener cierto tipo de jefe o deberían tener cierto tipo de jefe. Entonces, ¿qué entrenamiento le damos a los jefes que tienen colaboradores de alto potencial? Y ahí entró un poco el enseñarles mentoring, ¿sí? Y Ok. enseñarles coaching también. Y luego vino una pregunta más interesante. A ver, ¿qué pasa si ese entrenamiento que le damos a los que van a ser jefes de personas de alto potencial para que uno de sus roles sea mentorizar? ¿Qué pasa si ese entrenamiento lo extendemos a todos los líderes de la organización? ¿No será que si empiezan a meter elementos de mentoring con personas que aparentemente no son de alto potencial, resultamos descubriendo más personas de alto potencial? Entonces el programa fue creciendo. Claro. Entonces también depende para qué queremos mentorizar en la organización. Y luego viene, dentro de esa planeación vienen etapas. Por ejemplo, ¿con qué criterio seleccionamos las parejas mentor-mentí? ¿El mentor escoge al mentí? ¿El mentí escoge al mentor? ¿Lo hacemos aleatorio? No hay una manera especial de hacerlo. No hay una que siempre funcione o una que nunca funcione. Depende del tipo de organización, depende del tipo de objetivos. Estuve en una organización donde esto que te estoy comentando, de que sus líderes eran el director y 6 directores de área, cada uno tenía 2 mentís durante un año completo y con posibilidad de extenderse hasta año y medio el proceso. Y aparte, cada uno tenía un mentí técnico desde su mayor especialidad, la mayor especialidad técnica del mentor. Y esos sí eran rotativos. O sea, generaba un programa bien compacto en ese sentido. Y los mentores, o perdón, los mentís, no escogieron a los mentores, ni los mentores a los mentís. Lo hicieron aleatorio Ok. para evitar, a veces hay organizaciones que le preguntan a los mentís, bueno, ¿qué mentor quieres? Y pon numéralos de 1 a 3. ¿Quién quieres como prioridad, segundo y tercero? Y buscan que alguno de los 3 le toque, no necesariamente el que puso primero. Y a veces lo mismo los mentores a los mentís. Entonces, hay diferentes maneras de armar esas parejas. Inclusive, si vamos más allá, hasta podríamos llegar a aplicarle ciertas baterías al mentor y al mentí para ver un poco perfiles y cómo esos perfiles combinan o no. O sea, hay mucho que se puede hacer para que el programa de mentoring sea mucho más robusto y funcione mucho mejor en la organización. Lo que sí es que es planeado, eso sí. No puede ser así No sé, o sea, a la aventura. organizacionalmente no se puede decir así como casual de que, ay, me encontré ahí, este siempre ha sido mi gran tío que me ha formado en la vida, ¿no? Esto se tiene que dar, ¿no? Tiene que ser como formalizado. Fíjate que yo tengo dos organizaciones que una lo tienen como muy formal y creo que es parte de los mandos medios. Me dicen, güey, es que yo tengo que tener un coach y tengo que tener también un mentor, ¿no? Y yo, pues qué buena onda, ¿no? Y luego también otra organización me acaban de decir que van a implementar un programa de mentoring y básicamente todos los gerentes y directores se van a volver mentores y tienen unas características muy similares a lo que me acabas de contar. En ambas, yo me he encontrado con gerentes que me dicen, "Güey, o sea, ¿yo qué le voy a compartir al otro pobre diablo, no? Pues a mí me costó un chorro de trabajo llegar aquí, ¿no? Por otro lado, hay otros de sí, claro, por supuesto que les voy a yo a compartir todo mi gran conocimiento y sabiduría, ¿no? Sí. Entonces esos dos perfiles contrastantes se me hacen muy interesantes y a los dos yo los veo con la característica de que a pesar de que hay una emocionalidad distinta, unos en un gran entusiasmo, otros mucho miedo, no saben cómo fregados empezar, o sea, cómo hacerle, porque honestamente creo yo, y esto es una percepción muy individual, luego las organizaciones dicen, güey, pues este tipo ya le sabe, ya puede ser mentor, ¿no? Pues, ya por lo que me lo pones y las características no es tan fácil, ¿cómo le empiezas a hacer Claro, a eso de lo la que pasa es que a veces creemos que el saber es como un archivo que le puedes poner un USB y ándale, luego se lo pones a otra persona. Y no funciona así, porque cuidado,
Por ahí en aprendizaje técnico podría funcionar así, pero si vemos un aprendizaje más de fondo, no es así como se aprende, ¿sí? Entonces, creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Además de una planeación y cierta lógica en cómo escogemos a los mentores y a los mentees, hay que entrenarlos. O sea, el mentor tiene que recibir un entrenamiento de técnicas de mentoring, porque por un lado tiene que tener ese eros pedagógico, o sea, tiene que querer ser mentor, eso es importante. Eso sí, Segundo, esto es nada más así muy concreto. sí, No puedes o no deberías no debería. obligar a alguien a que sea mentor de otro, ¿no? Si de a mí me vale gorro el desarrollo de la gente, tú ahí quédate y sigue trabajando en lo tuyo. Eh, Sí, a menos que a veces, por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos personas que pueden ser mentores, les decimos, mira, date la oportunidad de probar. O sea, sé mentor 6 meses y después volvemos a hablar. Sí, porque tienen ciertas resistencias, etcétera. Pero digamos que muy difícil, alguien podría ser mentor si es de esas personas que consideran el conocimiento como poder y entonces no se lo enseña a ujú. nadie porque entonces yo soy el que empiezo sobrando, ¿sí? Ese tipo de personas sí es muy difícil que sean buenos mentores o Es personas muy distinto, ¿no? soberbias. Porque yo sí identifico a alguien que tenga como síndrome del impostor, que diga, no, ¿yo qué le voy a enseñar? Yo no sé nada, y a lo mejor desde esa humildad ahí la tienes que cambiar nada más, pero el tipo que, Ese es que diferente. realmente no quiere y es egoísta con su conocimiento, ese ni lo metas, Sí, ¿no? ese preferiblemente no. Porque el otro, mira, hay un principio que dice nadie sabe lo que sabe hasta que no tiene que enseñárselo al que no sabe. Claro. O sea, tú dices, es que yo no sé nadar bien, pero si un día te toca salvar a alguien en el agua, no solo lo salvas, sino que hasta capaz que le enseñas a nadar a esa persona, por la misma necesidad. Entonces, creo que esto influye mucho. Hay que entrenar a los mentores. Y un entrenamiento de mentores, cuidado, no se hace en 2 horas, no se hace en 4 horas. No es darles una charlita de qué es mentoring. Hay técnicas específicas. ¿Sí? O sea, una certificación de mentores, ¿sí? Claro que allá implica más que entrenar al mentor, porque también se les enseña a que aprendan a ser como consultores de un proceso de mentoring, pero una certificación de mentoring dura 6 días completos y con tareas y todo. O sea, estamos hablando 48, 50 horas. Un entrenamiento de gerentes en mentoría, depende qué programas previos hayan tomado o no, puede durar 2 días, 3 días, 4 días. Entonces, hay que formar a los mentores. Y a los mentís, no es tanto darles un curso de mentís, pero a veces es muy conveniente hacer una especie de kickoff o algo, o darles un taller para que entiendan lo que es mentoring, entiendan los beneficios del mentoring y se abran al proceso y además aprendan o entiendan cómo sacarle jugo al proceso, cómo exprimir, pues, en el buen sentido de la palabra, al mentor. Y eso hay que explicárselos, porque si no, claro, llega la primera sesión de mentoring y bueno, ¿y aquí de qué hablamos? ¿Cómo le hacemos? Y entonces, lo que termina siendo el mentor, si no tiene un buen entrenamiento y el mentí tampoco sabe como que ni a qué va, entonces termina siendo una especie de medio clase personalizada que no es ni clase ni es otra cosa, porque no tienen las técnicas específicas como mentores. Y eso sí se aprende. Esas técnicas sí se aprenden. Entonces creo que si se cumplen todos estos requisitos, es mucho más fácil que el programa funcione. Y la otra cosa es que tienes que generar equipos de aprendizaje entre los mentores. Entonces, si el programa de mentoring empezó por primera vez, de pronto a los 2 meses, 3 meses que ya han tenido X número de sesiones de mentoring, que entre otras cosas, a diferencia del coaching, las sesiones de mentoring no son tan seguidas. En coaching son 8, cada 8, 15 días. En mentoring, por ahí una vez al mes, como mínimo. No tiene sentido vernos muy seguido. No va por ahí. ¿Sí? De pronto nos vemos una vez cada 2 meses, depende, pero no es una vez cada semana como en el coaching. Entonces, también es conveniente, por ejemplo, crear equipos de aprendizaje de mentores. Entonces, por ahí a los 3, 4 meses que lleva el programa, juntas a los mentores y a ver, conversemos. ¿Cómo les ¿Cómo les va? está yendo como mentores? ¿Qué les está funcionando? ¿Qué no les está funcionando? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué has aprendido tú que les sirva a tus colegas? ¿Cuáles han sido tus metidas de pata, etcétera? Y acompañar ese proceso. Ok. Entonces, tiene que haber alguien experto, interno o externo a la organización, que sea como alguien o más de una persona que sean como el equipo que diseña el proceso y que acompaña el proceso para que funcione. Ok, si no es como una ocurrencia de, ay, sí, Mm. ahora todos los senior vayan a mentorear a todos, ¿no? O sea, Así, sí es un así es cuando no esfuerzo funciona. coordinado, consciente, y bueno, y con sus características y sus capacidades, ¿no? Y Oye, no para todo el mundo porque sí.
No sé, Igual yo creo que todos terminamos teniendo algún mentor en la organización. Todos, por ejemplo, nos acordamos de ese jefe que me enseñó tantas cosas y aunque ya estás en otra área o en otra sucursal o qué sé yo, le sigues hablando de vez en cuando. O sea, terminó claro. siendo tu mentor. O sea, por inercia alguien puede terminar siendo tu mentor, pero si ya la organización quiere instituirlo, tiene que ser algo muy planificado, muy organizado, muy planeado en el buen sentido. O sea, no es así al aventón, ¿no? Sí, no O es no una funciona así. estructura, ¿no? Oye, ya para ir cerrando, me gustaría a ver si me puedes ayudar a dejar claras dos cosas de los dos procesos. Me Mm, encantaría saber cuál es la problemática o cuál es la situación y cuáles son los resultados o los beneficios de ambos, así de coaching y de mentoring. ok, A ver si me los puedes dejar así como que ok, sí, muy sí, 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 sí. encapsuladitos, como para que a la gente le quede súper claro si necesitan conseguirse un mentor, un coach, un cura, no sé, ¿no? Alguna cosa Claro, por ahí. claro. Sí, por ahí esto queda más claro entendiendo qué tipo de cosas se conversan en una sesión de mentoring, sobre todo de mentoring de desarrollo. Por ejemplo, las transiciones de la persona, el cambio de un escenario a otro, es un tema de conversación. Retos de la persona, grandes decisiones que la persona tiene que hacer, grandes cambios que se están dando o que se dieron, ¿sí? Esos son como los temas en una sesión de mentoring de desarrollo, ¿sí? En una sesión de coaching normalmente trabajamos metas específicas que tienen que ver con desempeño o con desarrollo de alguna competencia específica. Oye, es que ese líder es muy bueno en números, etcétera, pero es un poco prepotente con su gente o no los escucha. Ok, te enfocas para ahí Enfocado. o sea, el coaching es muy enfocado y el coaching es, los intervalos entre sesión y sesión son cortos y el proceso completo, te diría, rangos entre, y tú lo sabes también, ¿no? El coach, entre, qué sé yo, mínimo 6 sesiones, máximo 12. Ujú. Entonces, un proceso de coaching no dura mucho tiempo, ni debe durar mucho tiempo. Un proceso de mentoring, primero que todo, de pronto son conversaciones un poquito más largas. De pronto, en coaching es así como que máximo 1 hora, ¿no? Entre otras cosas, para ser productivo en la sesión. Mentoring puede ser un poco más. Y de pronto el mentor, me veo con el mentor una vez al mes y medio, algo así. Y de pronto el mentor, normalmente cuando la organización quiere pilotear un programa de mentoring, les decimos mínimo un año de mentorización de la persona y con posibilidad de extensión. ¿Sí? Porque ayudar en el desarrollo de la persona es algo que pues, no va a suceder en 3 meses. Y si lo que necesita la persona es, va a tener, qué sé yo, va a ser gerente dentro de 3 meses y gerente en otra zona del país, de pronto lo que necesita es algo mucho más específico que mentoring. O sea, muy probablemente la herramienta que necesitan no es mentoring, ¿no? O sea, así como que luego van a alguien a sesión de coaching y te das cuenta que no, tú no, entonces tú necesitas Pasa a ir a veces. terapia o necesitas alguna otra cosa, Sí, ¿no? y creo que la gran diferencia pasa, a ver, aquello que quiero desarrollar, trabajar, etcétera, ¿es enseñable o no es enseñable? Creo que por ahí va la pregunta. Si es algo que tengo que aprender, lo que necesito es un instructor. Claro. Sobre todo si es algo técnico, etcétera, o me voy a un curso o que me pongan o una mentorización técnica más específica, si fuera el caso, porque es algo que alguien me puede enseñar, me puede mostrar cómo, ¿sí? Entonces, ahí, eso es el mundo de la formación, ¿sí? Eh, pero de pronto hay cosas que yo necesito aprender que nadie me las puede enseñar. Me pueden ayudar a que las aprenda, ¿sí? Lo que te digo, alguien va a entrar está en una transición y ahora va a ser gerente general. Ok, ¿quién me enseña a ser gerente general? Cuando antes era gerente de área y solo veía por un área, ahora tengo que ver por toda la organización. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, bien interesante un mentor de alguien que haya sido gerente general, ¿sí? Inclusive no necesariamente tiene que ser un gerente general muy exitoso, sino que ha tenido experiencias de gerente general. Me acabo de pasar con una organización. Imagínate que el tema que tenían era alguien de cierta edad que ya estaba un poquito medio jubilándose, etcétera, pero era una persona muy valiosa para la organización y llevaba muchos años en la organización, y además sabía mucho. No, pues pongámoslo de mentor. Y lo pusieron a mentorizar a gerentes muy jóvenes.
Pero resulta que parte de la mentorización era ciertas herramientas muy específicas de la gerencia en las cuales esa persona mayor ya estaba desencanchado. Y entonces los gerentes jóvenes sentían como, estoy perdiendo el tiempo con este viejito. Y entonces ahí lo que tuvimos que trabajar fue como redireccionar el mentoring. No, es que si el gerente joven necesita aprender X o Y herramienta muy específica, eso que no lo busquen el mentor. El No, mentor lo que mándalo le va a curso. transmitir es la experiencia de 40 años gerenciando plantas, no la metodología específica de no sé qué de calidad de la planta. No, 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 no. Eso es técnico, eso es otro boleto. Entonces también tiene que ver un poco con el para qué del proceso, ¿no? Ok, entonces tiene que ver con el objetivo, básicamente, ¿no? O sea, qué es lo que buscas? Estoy entendiendo que si buscas una mejora muy enfocada, si es coaching, ¿no? Si necesitas aprender, pues que sea Un instructor, un instrucción, un curso, curso o claro, una claro, claro. mentoría técnica, que eso ya vimos que ahí tiene sus diferencias. Y si es un cambio más trascendental, más a mediano, largo plazo, ahí es en donde te podrías tú ir generando ahí, ir buscando un mentor, ¿no? Si te quieres ser Jedi, te buscas a tu Yoda. Ok, Sí. exactamente, por ahí va. Sí, o sea, si Daniel San lo único que quisiera era fortalecer sus habilidades como karateca, de pronto no hubiera necesitado a Miyagi. O más bien al revés, de pronto eso era lo que él quería, pero Miyagi vio mucho más áreas de oportunidad en él y vio que le podía enseñar mucho más cosas. Porque cuidado, Karate Kid no solo es la primera película, la segunda, bueno, luego ya la cuarta ya es otro boleto, pero yo te diría, por ejemplo, la segunda película es muy interesante, cuando lleva a Daniel San a Japón Ujú. y cuando Daniel San conoce lo que fue la vida de Miyagi antes de llegar a América, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era un soldado en guerra, etcétera. Eso ya es otra cosa, ya es un nivel de aprendizaje mucho más a fondo que cómo ganar el campeonato de karate. Y que me Entonces, queda muy claro lo que decías, que se forma una relación, ¿no? Una relación a total. tal grado y tan profunda que el conocer de la otra persona a fondo me resulta mucho más formativo que pues la mera instrucción de encerar o pulir, ¿no? Exacto, y hay un aprecio genuino muy de fondo y un agradecimiento muy de fondo. Pues sí, o sea, la relación de mentoring llega a ser una relación fuerte, de mucho aprecio, porque en cierto sentido es alguien que te está enseñando, lo voy a extender más, te está como enseñando a vivir, ¿no? Cosa así. Entonces, claro, el nivel de agradecimiento. Otra cosa, una persona no puede tener muchos mentorizados. Sí, claro, justo te iba a decir, pues qué complicación, ¿no? O sea, Digamos, mucha en términos responsabilidad, mucha formales, apertura. sí, en organización y todo, se recomienda que preferiblemente al mismo tiempo no haya más de dos mentorizados. Claro, y Sí, si te vas a no son echar dos muchos. años con ellos, pues, es un rato, ¿no? Que hay Eh, que meterle, ¿no? y sabes otra cosa que también es interesante revisar, los riesgos. Hay riesgos en un programa de mentoring. Por ejemplo, las falsas expectativas del mentorizado. ¡Wow! Mi mentor va a ser el director de no sé qué. ¡Wow! Entonces yo soy Ya importantísimo. la hice. Es como si fuera un premio, pero ¿quién dijo que el mentoring es un premio? No, no es un premio, tampoco es un castigo. Entonces, la falsa expectativa del mentorizado es uno de los riesgos. Otro riesgo, ¿cómo comunicas el programa? Porque hay personas que no están en el proceso de mentoring. Entonces, ¿y por qué a mí no me metieron? ¿Como Sí, porque mentor o como mentorizado? claro, Entonces, se puede ver como una recompensa o una cuestión de estatus, no sé, sí, ¿no? sí, mentorizados que quieren abusar de la relación con el mentor para tener otro tipo de beneficios. Oye, consígueme un aumento de sueldo, consígueme esto, consígueme aquello, ¿sí? O mentorizados que abusan de la relación y no me estoy yendo a cosas antiéticas, sino abusan de la relación, por ejemplo, oye, ese mentorizado de muy alto potencial lo quiero para mi área. Entonces después meten la mano para que se los pasen a su área, para que sea su Échamelo, colaborador directo. claro. Échamelo, porque, oye, ese cuate Salió bueno, güey. eh, Aparte sí tienes ese sentido de pertenencia, ¿no? Si de ya le metí yo tanto tiempo ahí a este chavo, ahora que me beneficia a corto plazo, claro. claro. Otro tercer riesgo, por ejemplo, el jefe del mentorizado, qué conversaciones tiene o no con el mentor del mentorizado.
Sí, porque en cierto sentido es como que el jefe es el papá, pero aquí se está metiendo una especie como de tío lejano, una cosa así, y se está metiendo y tiene conversaciones más a fondo con mi hijo que yo mismo. Entonces, o sea, hay cosas que hay que cuidar ahí. Y también tipos de mentores, ¿no? O sea, está el mentor como el mentor mago de yo te la soluciono todas, ¿no? Y me saco de la chistera todo. O sea, ya no te preocupes, ya se te resolvió el mundo porque estoy yo acá, ¿no? El mentor sobreprotector, etcétera. Pues sí, allá hay como toda una tipología de tipos de mentores. Es todo un mundo la mentorización, ¿no? Claro, no, por lo que estoy escuchando es bastante, hay muchísimos ámbitos y cuestiones que aclarar. Con lo que más me voy es con el beneficio, ¿no? Y con el enfoque de que hay que enfocarlo a Mm, cuestiones que son trascendentales y es una cuestión a mediano largo plazo, ¿no? Hay que desarrollar también una relación entre las dos personas y que pues hay que tener un chorro de competencias, me decías, de escucha, de conexión, capacidad de aprendizaje, apertura, humildad, la capacidad de hacer preguntas, que hasta cuenta historia y bueno, y que se vuelve también una persona que reta a la persona que está mentoreando, ¿no? Y bueno, creo yo, o por lo menos ya me quedó más clara la cuestión y la diferencia entre coaching y mentoring, que creo que es ahí donde más la gente se hace pelotas. Y bueno, pues no me gustaría dejarte ir porque ya tenemos que ir cerrando este show. Sin que me ayudes, por favor, a hacer mi parte favorita de todos los podcasts, que es en donde me vas a ayudar a retar a la gente a que pues haga alguna acción, que haga alguna reflexión, que haga lo ok, que tú creas que viene y mande para que pueda mejorar vale. su gestión como liderazgo, mentor, lo que sea. Entonces, por favor, Ricardo, ayúdame a plantear cuál es el reto. Ok. Si te parece, el reto va a ser un pequeño cuentito, Adelante, por favor, me encanta la ¿ok? idea. Había alguien que tenía un gran maestro y un día andaba caminando con su hijo en una plaza pública y de pronto su hijo hace algo y entonces el papá se molesta y empieza a insultarlo, regañarlo de manera agresiva y en público y el pobre niño así. Y en ese momento pasa su maestro y su maestro lo observa. Y entonces esta persona recibe la mirada del maestro, deja de insultar a su hijo y le hace una venia al maestro. Y el niño se va y se pone a jugar. Y el maestro se va yendo y la persona se le acerca y le dice, maestro, maestro, gracias. Y el maestro le dice, con gusto, pero gracias por qué? Gracias por tu mirada. Con gusto. Pero ¿por qué gracias por mi mirada? Porque tu mirada fue una pregunta y esa pregunta me ayudó mucho en ese momento, porque yo estaba fuera de mí. Ah, qué bueno. Oye, ¿y qué pregunta fue la que había detrás de mi mirada? Y la persona dice, fue una pregunta que me ayudó mucho. Mira, la pregunta fue, si yo fuera mi hijo, ¿cómo me sentiría siendo regañado así, de esa manera y en este lugar? Y el maestro dice, pues mira, sí, tengo que reconocer que mi mirada era una pregunta, pero no era esa la pregunta. No, entonces, maestro, dime cuál era la pregunta. No, la pregunta, la verdad, sencilla. No, no, pero por favor, dime cuál era la pregunta. No, mira, era una pregunta mucho más sencilla. Si tu hijo fuera tu papá, ¿de qué te estaría regañando él a ti en este momento? Y se sonrió y se fue. Pues, como buen cuento, los buenos cuentos no tienen final. Muy bien. Y bueno, pues ahí está la invitación a cambiar de punto de vista, ¿no? La invitación a pensar de cómo pensamos y a cuestionarte la manera en la que te cuestionas o no te cuestionas, ¿no? Entonces creo que es mi primer reto, que es una historia, y creo que se me hace que está bastante sabrosito y que por favor nos digan ahí en redes sociales qué reflexión les trae esta breve historia, este pequeño cuento, Ricardo. Y bueno, pues
Pues yo quisiera platicar más contigo, pero ya andamos así en el límite del tiempo. Seguramente ya lo habías platicado conmigo al principio del podcast, al principio de la emisión del podcast. Ahora estamos aquí y seguramente espero de todo corazón que no sea la última vez que platiquemos. Y bueno, pues primero que nada agradecerte, Ricardo Escobar, por toda tu apertura, por todas tus ganas de compartir como siempre. Y bueno, por ayudarnos a aclarar estos conceptos de coaching y de mentoring. Y bueno, pues antes de irnos, me encantaría, si puedes compartir con la gente que dónde te pueden encontrar, si quieren saber más de coaching de equipos, que yo insisto en recomendarte en formación de coaching de equipos y de mentoring, donde pueden saber de ti, de lo que haces, de lo que sabes, y pues ahí pues hasta a lo mejor hacerte alguna preguntilla. Con todo gusto, encantadísimo, siempre contesto, a veces me demoro, pero siempre contesto. Bueno, pues yo te diría que me escriban directamente, rescobar arroba sg, las letras, sgtalentconsulting.com o que nos busquen en las redes SG Talent Consulting. Y encantadísimo de estar en contacto y cualquier pregunta, cualquier cosa, con muchísimo gusto estamos por acá. En lo Ok. que Pues muchísimas gracias. Ahí están, ahí sigan por favor a SG Talent Consulting, por favor, ahí en todas las redes. Seguramente tiene certificación de coaching de equipos próximamente. Ahorita estamos en todavía en junio de 2024. Tienes algo próximo, tienes como dos o tres planteadas, ¿no? Ahí en varios sí, lugares de agosto. México y una virtual, ¿no? Agosto, y ese es todo otro tema. Alguna vez lo estuvimos conversando y con todo gusto, si en otra oportunidad quieres que lo volvamos a trabajar, tiene que ver con que aprendamos a coachar equipos, que es muy diferente a coachar una persona en lo individual. Es una certificación que se llama Team Coaching y Liderazgo de Equipos. Ok, no, pues ya con eso, y si no, por favor, es más, ahorita mismo les digo en dónde está, cuál es el episodio número 35 de este podcast, que es el coaching de equipos con Ricardo Escobar. Y bueno, pues ahí para que tengas, si no lo has escuchado, pues ahí para que tengas una herramienta más. Y si te quieres hacer de la herramienta como tal, pues contacta a Ricardo y seguramente ahí te podría ampliar la información. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Ricardo, por andar por aquí, por aclarar esto del mentoring. Ya me dieron más ganas ahí de saber un poquito más, así es que seguramente ahí te estaremos siguiendo y preguntando. Y bueno, pues también muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, escuchando, y bueno, y ojalá y se lleven una reflexión interesante. Y bueno, y que vean que no son enchiladas esto del mentoring, porque yo eso es lo que he escuchado, ¿eh? Y que es algo que debe hacerse de manera consciente, de manera voluntaria, y que puede traer muchos, muchos beneficios si se hace de buena manera, ¿no? Ricardo, mil gracias. Claro, encantado. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a todos y hasta luego. Y así cerramos este episodio de El Acelerador de Equipos. ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como @DiegoSánchezTeam o en LinkedIn como Diego Sánchez Recendis para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto. Si te sirvió este episodio, compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito.